Mi canal La Historia con el profesor Palomo. En el día de hoy vamos a vamos a ver lo que es la historia de Grecia. Mirad, Grecia es una civilización que se dio en la antigüedad y es muy interesante porque gran parte de lo que es la historia de la humanidad ha tomado como referencia, como modelo, lo que eran los elementos culturales, artísticos, filosóficos, ideas que desarrollaron los antiguos griegos, ¿vale? Entonces, este tema es muy interesante. Fijaos en este cuadro de un pintor austríaco a finales del siglo XIX que nos representa una divinidad, una diosa griega, y aquí podemos ver la influencia, la estética de los griegos. Bien, vamos a empezar al principio. Lo más básico a la hora de hablar de Grecia es intentar ver exactamente cuando hablamos de Grecia antigua a qué nos referimos. Hoy en día, si te fijas en este mapa que te estoy mostrando, hoy en día cuando hablamos de civilización griega, nos referimos, o sea, hoy en día cuando hablamos de Grecia nos referimos a lo que es todo este territorio, ¿vale? Se trata de lo que llamaríamos la Grecia continental, que sería la península balcánica, que está aquí, la península del Peloponeso, que aparece aquí, ¿vale? Y todo lo que son las islas que llamamos aquí del mar Egeo. Esto es la Grecia hoy en día, ¿vale? Pero en la antigüedad, la Grecia antigua, lo que ellos mismos llamaban la Hélade, nuestra patria, era todo el territorio que comprendía no solamente las islas, sino también el territorio que está hoy en día aquí situado en Turquía, es decir, donde pone aquí Eolia, Jonia y Dórida. Todo esto era la Grecia, la Hélade o Grecia antigua, ¿de acuerdo? Entonces es importante porque de esta manera vemos que los griegos ocupaban más espacio de lo que hoy día incluso ellos ocupan. Ahora, siempre una de las cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta es a qué nos referimos cuando hablamos de griegos. ¿Qué son los griegos? ¿Quiénes eran los griegos? ¿Vale? Sabemos que vivían en un territorio montañoso donde habían creado no grandes estados o grandes imperios, sino pequeñas ciudades o polis. También sabemos que al principio al menos vivían de la agricultura y desarrollaron lo que era la agricultura del trigo, de la vid y del olivo. Pero muy pronto ellos se dieron cuenta de que el hecho de que la península griega tuviera una enorme cantidad de entrantes y salientes en su costa les facilitaba el poder tener puertos, y con estos puertos podían comerciar a lo largo de todo el Mediterráneo. Entonces, importante, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿quiénes eran los griegos? ¿Cómo se identificaban los griegos? Pues aquí tenéis que los condicionamientos culturales, los griegos eran una mezcla de pueblos que tenían en común una serie de referencias culturales. La más importante es que ellos hablaban una misma lengua, que era el griego, no todos el mismo idioma exactamente porque había dialectos, pero sí que eran capaces de entenderse unos y otros. Hablaban una misma lengua, creían en unos mismos dioses. Fijaos cómo aquí en este mapa aparece lo que es el monte Olimpo, que ellos pensaban, está aquí situado, ellos pensaban que era el monte donde vivían sus deidades, sus dioses, los dioses olímpicos, Zeus, Ares, que era el dios de la guerra, o Atenea, o Hermes, o todos los dioses vivían en esa montaña que es una de las más elevadas de Grecia. Compartían la misma religión, compartían la misma lengua, compartían la misma forma de entender la vida, porque ellos tenían una organización en forma de polis, de ciudades-estado, y luego también cada 4 años se veían para celebrar competiciones atléticas, hacían competiciones en honor a sus dioses en un territorio, una ciudad que se llamaba Olimpia, que estaba en la península del Peloponeso. ¿Vale? Entonces, esto sería el espacio, el hábitat donde vivirían los griegos. Pero algo importante
que tenemos que tener en cuenta es que en ese espacio no hubo una única civilización, sino en realidad hubo hasta 3 civilizaciones seguidas, ¿vale? Tenéis aquí como la civilización inicial, la civilización minoica, que está aquí, se desarrolló en torno a lo que sería el año 3000 hasta el 1450. La civilización cretense, porque se centra en esta isla, fue capaz de desarrollar una cultura pacífica basada en el comercio, basada en los intercambios con los pueblos, con el resto de los pueblos del Mediterráneo en los que ellos se encontraban, ¿vale? Luego, a partir del año 1900, 1600, se desarrollaría otra civilización diferente, que era una civilización muy guerrera, la civilización micénica, que estaría formada por ciudades fortaleza como Micenas, como Tirinto, y ciudades que habitaban un pueblo que se conocen como los aqueos, ¿vale? Entonces tenemos un mismo espacio, la Grecia continental y Grecia insular con las islas, y 2 civilizaciones distintas. Primero la civilización cretense o minoica y luego la civilización micénica o de los aqueos. A partir del año 1200 vemos que en Grecia aparecen unos pueblos que se les va a conocer genéricamente como los dorios, y esos pueblos acaban con la civilización micénica y dan origen a una civilización que nosotros hemos dividido en 4 etapas, ¿vale? Es lo que conocemos estrictamente como la civilización griega per se, ¿vale? Entonces, antes de que existieran los que podemos llamar griegos, primeramente hubo una civilización, la micénica, y anterior a ella otra, la cretense o minoica, ¿de acuerdo? Entonces, esta civilización griega se va a desarrollar en 4 etapas y lo que vamos a hacer es ir viendo poco a poco cada una de ellas. En cualquier caso, lo que nos interesa ver en este momento es que los griegos van a compartir toda una serie de creencias, de estilos artísticos, culturales, de formas de vida, de lengua, que son precisamente lo que van a dar origen a lo que vamos a llamar como cultura o civilización griega, ¿vale? Aquí vamos a dejar esta explicación y en próximos días veremos lo que es la civilización cretense o minoica. De momento quédate con lo que es este cuadro donde aparecen lo que son las diferentes etapas, fases de la historia de Grecia, ¿de acuerdo? Y más adelante iremos explicando una a una cada una de ellas. Hasta luego, nos vemos en el próximo vídeo.